Buenas noches, bienvenidos a Observatorio, el programa de TV UNAM, el canal cultural de los universitarios dedicado a analizar los temas de la agenda nacional. Entre las reformas constitucionales que se aprobaron en el último periodo de sesiones del Congreso de la Unión y que han pasado el trámite de los congresos locales, se incluye la reforma en materia de transparencia. Ahora, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, el IFAI, será la autoridad única para todas las autoridades a nivel federal para atender las solicitudes, los recursos de los ciudadanos que quieran acceder a la información, pero también será la última instancia con la última palabra en materia de las solicitudes de los ciudadanos que se hagan a las distintas entidades federativas y municipios del país, con lo cual se está homogeneizando el derecho de acceso a la información. Para discutir la reforma en materia de transparencia hemos invitado a Jacqueline Pechard, quien es profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y quien presidió el IFAI, y a Luis Emilio Jiménez Cacho, quien es titular de la Unidad de Transparencia del IFE. Antes, en nuestra sección Desde el Campus, con la doctora Mónica González Contró, analizaremos los derechos de los niños consagrados en la Constitución. Mónica, bienvenida a tu espacio. Vamos a ver una cápsula sobre el tema que vas a desarrollar tu análisis y enseguida volvemos a tu comentario. Gracias, buenas noches. Desde el Campus. El 5 de febrero se celebra un aniversario más de la Constitución mexicana. Nuestra longeva Carta Magna es reconocida como la primera constitución social del mundo por recoger los llamados derechos sociales y servir de modelo a muchas otras constituciones. Pese a estos grandes avances, tuvieron que pasar 83 años para que las niñas, niños y adolescentes se vieran reconocidos como titulares de derechos en este documento básico de nuestro país. No fue sino hasta el año 2000, cuando se reformó el artículo 4 para elevar a la categoría de fundamentales los derechos de los mexicanos más pequeños. En junio de 2011, se produjo otra gran transformación con la reforma de derechos humanos, que reconoce rango constitucional a las normas de la materia contenidas en los tratados internacionales ratificados por México. Meses más tarde, en octubre del mismo año, se incorpora el principio del interés superior de la niñez al artículo 4 y se adiciona la fracción 29-P al artículo 73, que atribuye facultades al Congreso de la Unión para legislar en materia de derechos de la infancia y adolescencia. Emilio García Méndez, experto en derechos de la infancia, señala que la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1989, es la Revolución Francesa que llega con 200 años de retraso para los niños. Pues bien, aplicando un paralelismo, podríamos decir que las reformas constitucionales de los últimos años son la Revolución Mexicana que llega a los niños y adolescentes casi 100 años después de su conclusión. ¿Cuáles son los cambios que se deben generar sobre la percepción de derechos de los niños? ¿Cuál es la importancia de los mismos en la agenda pública, legislativa y presupuestaria? Estas son las preguntas que responderemos en Periodismo desde el Campus. Mónica González, pues estamos a unos días de celebrar un aniversario más de la promulgación de la Constitución, será el aniversario 97 y estamos pues ya en la ruta del centenario de la Constitución, una Constitución que ha sufrido múltiples reformas, sobre todo en los últimos años, algunas virtuosas, otras que están despertando algunas voces de preocupación entre constitucionalistas reconocidos. Creo que en el caso de los derechos de los niños, de las niñas, de los adolescentes, podríamos identificarlos en la primera parte, en la incorporación virtuosa al texto constitucional de derechos fundamentales. Ciertamente podemos identificarlo dentro de la inclusión o dentro de las reformas virtuosas, pero también tienen sus matices y me parece además que es un buen tema para reflexionar respecto de la Constitución en general y de diversos problemas que tiene nuestra Constitución mexicana. Desde luego, la inclusión de los derechos de niñas y niños, que supone reconocer derechos específicos a un grupo de población
que no comparte los mismos derechos que los demás, porque tiene muchos límites en los derechos humanos que gozamos los ciudadanos, es una muy buena noticia. Sin embargo, al igual que sucede con muchos otros derechos en la Constitución, la reforma de 2000, en lugar de recoger los contenidos de la Convención sobre los Derechos del Niño y hacer una declaración universal, se queda muy corta respecto de los derechos reconocidos en la Convención. La Convención tiene 54 artículos que reconoce libertades, por ejemplo, de expresión, de información, el tema de justicia para adolescentes, el derecho a la educación, libertad de tránsito, es decir, es un catálogo muy amplio de derechos y nuestra Constitución se queda en el derecho a la alimentación, al sano esparcimiento para el desarrollo integral, educación, es decir, reconoce algunos derechos muy, digamos, muy limitados respecto a la protección que en general da la Constitución y la Convención sobre los Derechos del Niño. Ahora, con la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011, no es necesario que estén todos los derechos enunciados en la Constitución para que sean carta magna, digamos, en términos de interpretación jurídica, porque ya también los derechos fundamentales contenidos en tratados de los que México forma parte, pues son derechos de primer orden en nuestro país. Eso permite incluir mejor los derechos de niños, niñas y adolescentes en nuestro marco jurídico. Desde luego, pero por eso sorprende tanto una situación, y que te digo, a veces, bueno, esto nos refleja un poco por qué nuestra Constitución está tan desordenada, porque no hay una adecuada interpretación constitucional, no hay una, cuando se promueven las reformas, ¿no?, da la impresión de que no hay un adecuado estudio de todo el contexto y el texto constitucional para hacerlo armónico. Y además sucede también, como creo que ocurrió en esta ocasión, que de repente las reformas se van atrasando en el tiempo y cuando llegan a aprobarse están desfasadas. Y este es el ejemplo de la reforma al artículo 4. Vamos a hacer un breve recorrido. En junio de 2011 se reforma el artículo 1 constitucional, con lo cual los derechos de niñas y niños contenidos en la Convención efectivamente tienen rango constitucional. Pero en octubre de ese mismo año se publica la reforma al artículo 4 constitucional para incluir el principio del interés superior de la niñez. Esto produce pues cierta sorpresa, ¿no?, algún asombro, porque pues desde una perspectiva de interpretación constitucional, ese principio, esa reforma era completamente innecesaria porque ese principio está contenido en la Convención. Entonces, da la impresión pues, de una inadecuada comprensión de la reforma en materia de derechos humanos, pero además una inadecuada técnica constitucional. Esta reforma del interés superior del niño, bueno, se había insistido mucho en que se había estado empujando mucho por organizaciones, por académicos, pero se volvió completamente innecesaria. Entonces, queda desfasada en el tiempo y da me parece que una mala impresión, digamos, un mal mensaje en el sentido pues, de que no hay una adecuada comprensión de que son derechos humanos y de que precisamente pues, lo importante es la reforma al artículo 1 y que ese artículo 1 cubre absolutamente a todas las personas independientemente de su edad. Claro, o sea, ya estaban contenidas en la Constitución, aunque no fuera expresamente, lo cual nos está señalando que hay una deficiente interpretación de la Constitución por parte de quienes la están reformando. Exactamente. Y tenemos otro tema también repetido en diversas reformas constitucionales, que es el tema de la ley reglamentaria. Porque como se dijo en la cápsula, con ese artículo 4 se reforma el 73, que precisamente tiene como la intención de homologar los derechos humanos de niñas y niños en todo el país mediante una ley general. Pero pues tenemos ya 2 años, más de 2 años de la publicación de la reforma y aún no tenemos la ley reglamentaria, la ley general, que posibilita precisamente el hacer efectivos esos derechos. Y esto es algo que ha ocurrido con mucha frecuencia en las reformas constitucionales y que también forma parte pues, de un inadecuado ejercicio de la práctica constitucional y legislativa, porque tendríamos que tener ya, digamos, todo el paquete
amarrado la reforma constitucional junto con su ley reglamentaria, porque si no ocurre como está ocurriendo en tantas materias en el país, que tenemos una discrepancia entre la Constitución y lo que efectivamente está ocurriendo en la realidad, porque no hay una ley que precisamente posibilite el ejercicio de la reforma. Y no deja de ser una paradoja que para cambiar la Constitución se necesite el 66% de los votos de las dos cámaras del Congreso de la Unión, la aprobación de más de la mitad de los congresos de las entidades federativas, y que en cambio para hacer una ley se necesite el 50% de los votos en el Congreso, que sea más fácil, y la dificultad que está teniendo el legislativo es para producir las leyes que hagan viables las reformas constitucionales. Desde luego, y habría que preguntarnos ahí cuál tiene que ser la fórmula, porque definitivamente esto es algo que está causando un gran daño al sistema jurídico en el país, que produce una profunda inseguridad jurídica y que no nos lleva a ningún lado. Entonces, tendremos que pensar en nuevas fórmulas, pues desde la perspectiva de la defensa de nuestra Constitución social, que al acercarse precisamente el centenario de esta Constitución, pues tenemos que repensar en los fundamentos mismos que llevaron al constituyente del 17 a hacer una Constitución de esta naturaleza. Mónica, pues creo que a partir del tema de los derechos de la infancia has ejemplificado muy bien cómo se va reformando la Constitución un poco al garete, sin definiciones claras, haciendo cambios que resultan innecesarios. Aprovecho para decir que precisamente por esta preocupación que tú pones en la mesa, hemos pensado que el próximo programa de observatorio se dedique, que además coincidirá prácticamente con el aniversario de la promulgación de la Constitución, a analizar con colegas tuyos constitucionalistas cuál es el rumbo de nuestra Constitución a la luz de todos estos cambios que no siguen una técnica legislativa y jurídica adecuada. Así que pues muchas gracias por, digamos, abrir este tema a la discusión desde la perspectiva de los derechos de la infancia. Muchas gracias, te esperamos en uno más de tus análisis aquí en tu espacio. Y ya están en el estudio Jacqueline Pechard y Luis Emilio Jiménez Cacho para analizar la reforma constitucional en materia de transparencia. Esto es Observatorio y continúe con nosotros.